Buenas a todos, hoy tenemos un nuevo tema que es déficit y superávit fiscal, presentado por el economista e internauta. ¿Qué es el déficit y el superávit fiscal? Hablando del aspecto más macroeconómico como también lo podríamos llevar a las finanzas personales, es el balance entre el ingreso y el gasto. Toda persona que estudia o sabe mínimamente lo que es finanzas y economía, al final del día siempre evaluamos nuestro estado de nuestras cuentas, si salimos beneficiados al final del mes o digamos en negativo. Para empezar, la definición de déficit se llama cuando tus ingresos son menores a tus gastos. O sea, ponele, usted gana $1000 al mes y al final del día termina sin esos 1000 y con deudas, con préstamos, con, no sé, ponerle préstamos con sus familiares, amigos, conocidos, incluso con el mismo banco o la misma empresa, una tarjeta. Realmente en Estados Unidos el mayor préstamo que suele haber es el préstamo por tarjetas bancarias. O sea, en Estados Unidos el tema ahí es que es más fácil acceder a un préstamo que pagarlo. En su momento, claro, hasta 2008, bueno, hasta digamos, la crisis financiera se empezó a controlar y auditar muy bien estos préstamos. Antes se solía dar a gente que, bueno, no tenía un buen historial, pero con el fin de embargarle o que pague, se solía darle dinero. Y la palabra, ¿qué es el superávit? Se le llama superávit cuando tus ingresos superan a tus gastos. Ponele, ganas $1000 y al final del mes terminas con 500, 300 y dicho dinero lo ahorras para luego invertir o usarlo en una necesidad de suma emergencia o algún gasto inesperado. Un ejemplo, estoy ahorrando dinero para comprar un secarropa, una tele, un sofá, o estoy ahorrando dinero para luego poder invertir y obtener mi libertad financiera. Para terminar esto, matemáticamente hay una fórmula que en este caso es más simple. Se dice esto: los ingresos menos los gastos es igual al saldo. Si dicho saldo es mayor a lo que es el cero en general acá, tendríamos un superávit. Pero si dicho saldo sale negativo, podemos encontrarnos a lo que llamamos un déficit. Esto es algo básico, porque hay más fórmulas que explican un poco más esto. En un país, es un negocio tipo emprendimiento, empresas medianas, grandes, o las finanzas personales de uno también podríamos aplicar. Siempre revisamos, auditamos nuestros ingresos, nuestros gastos, para verificar si al final del día estamos ganando o perdiendo en términos monetarios. La famosa palabra que al final me sobra o no plata, al final tengo dinero para darme un gusto, para invertir, para ahorrar. Ese es un tema también que muchos se hacen también. Vamos a poner ejemplos prácticos. Te voy a traer un país, una empresa y finanzas personales. Empezamos con el país. En un país hipotético, el jefe del Estado pidió a sus funcionarios auditar los gastos y en base al presupuesto determinamos si nuestro país tiene las cuentas en orden, o sea, las cuentas verdes, o sea, positivo, donde habrá un déficit, o las cuentas en rojo, negativo, donde tendremos un déficit y el otro superávit, disculpe. No siempre los gobiernos ordenan sus finanzas y cuentas, es más común aunque no lo crean, y suelen emitir más dinero, la famosa impresión de moneda, de papel moneda, o la maquinita de imprimir, generando una inflación monetaria, o piden de última prestada a los bancos dentro o fuera del país como agentes financieros, instituciones financieras, o sea, bolsas de, o sea, fondos comunes de inversión,
empresarios, incluso instituciones ajenas, el sector privado, incluso acceden a cambio de ganar una alta o baja tasa de interés. Pero si no se soluciona este déficit, le costará acceder a futuro a más financiamiento. Y si accede a alguno, va a tener a tasas muy altas. Ejemplos con lo que pasó con Venezuela, con la crisis de ya principios del siglo XXI, también con Argentina, también incluso Brasil, Rusia en su momento. O sea, también hubo otros factores también incluso, pero podemos citar de que esto también va a repercutir en la población. Una mayor subida de los precios, falta de servicios o de caída incluso. Eh, digamos una migración de empresas, una caída de mano de obra, el empleo calificado también desciende, una mayor migración a países limítrofes, como también una caída del salario y un aumento mayor de tasa de marginalidad y pobreza. Otro ejemplo serio, tenemos una empresa, en el sector de las empresas, pero en el ambiente, digamos, de los autos. Económicamente difiere, claro, no es la misma una empresa que un país o una persona, pero bueno, en este caso, esta es una empresa que fabrica autos eléctricos, que tiene un gasto descontrolado y no es rentable. Suele pasar en una empresa de primera que suele salir al mercado y digamos que la mayoría en todo negocio no les va muy bien de lo que esperaban. Suele tardar mucho en asentarse en un rubro. Dicha empresa pide un préstamo al banco, dicho banco analiza, accede a prestarle, pero a una tasa más alta de lo normal debido a las deudas que posee. En caso de no devolver, claro, el banco podría embargar sus activos de la empresa, máquinas, pagares, acciones y la misma fábrica, que es la propiedad y el edificio, todo el caso. Llegamos al final de la situación donde la empresa, en vez de ajustar sus gastos y reparar o sanear sus cuentas, suma más gastos. Además del gasto corriente, también hay que sumar el gasto previo de la deuda con el banco, quebrando dicha empresa. Y bueno, en este ejemplo también tenemos el último donde solemos ver en nuestro entorno. Incluso nosotros mismos podemos ser también esta persona. El llamado amigo que gasta en los primeros días, o sea, trabaja y eso, pero ni bien le depositan el sueldo del mes, digamos que suele gastarlo en cosas que no son necesarias o lo despilfarra de forma, digamos, descontrolada y que al final del mes siempre se queja de que no llega y suele recurrir a prestarse incluso. Dicho amigo vive solo, ni bien le depositan el sueldo sale de fiesta, compra cosas que no necesite. Como dije, al final del mes no le alcanza, se queja, en muchas ocasiones pide prestado a sus familiares o amigos. La cuestión es que a largo plazo es que no cumple al día con el pago de sus deudas y cada vez menos gente le presta y le cobra a otros para seguir prestando. O sea, una bola de nieve de deudas que tarde o temprano puede que le caiga encima. Cosa que va a pasar si no sale esto. Muchos no deciden prestarle debido a su reputación. Con el tiempo su situación no mejora, cayendo más y más deuda. Esto traerá un estrés psicológico también, le afectará a la salud incluso, deprimido, más si es alguien, un jefe de familia incluso. O sea, va a afectar al entorno y las relaciones que tiene. Incluso puede hacer relaciones debido a eso también. Bueno, como dije, en estos ejemplos vemos los diferentes niveles de impacto negativo en no saber gestionar tus cuentas y no controlar tus gastos. Pero ¿cómo solucionar esto? Estos llamados escenarios hipotéticos ficticios creados claramente. Bueno, vamos a retomarlos. En el primer ejemplo del país se tendría que hacer cambios y ajustes críticos que afectarán a su población directamente e indirectamente también, en ambos aspectos, directo e indirectamente. Reducir personal en el sector público, recortar obras o dar de baja
enviar programas y planes, incluso recortes en diversos sectores públicos, reducción del sueldo incluso de los funcionarios, cancelación de contratos y un sinfín de cosas que, bueno, ¿cómo afecta o sanearía, como efecto, digamos, saneará las cuentas en un promedio entre 3 hasta 18 meses, incluso más si el impacto fue, digamos, la situación fue muy mala, digamos? Pero esto va a tener efectos negativos en la economía local, la contratación de personal, o sea, habrá más desempleo, habrá menos ofertas laborales incluso, la tasa de desempleo, marginalidad y pobreza aumentará, la caída, incluso la falta de servicios públicos debido a la quita de subsidios, como el agua, la luz, transporte, combustible, salud, y también incluso una inflación debido a, en caso de que se recurra a la impresión, esto también la impresión de dinero también tiene un efecto retardado también. Pero bueno, esto también es un efecto que suele también darse también. Todo eso también, digamos que va a ser repercutir en un tiempo dado, intervalo entre uno a 4 años, así que suele pasar eso también debido a estos recortes que se hacen. Pero al final del día, si logra sanear sus cuentas y mantener en orden, podrá incluso acceder a nuevos préstamos o financiamientos. Y si sana las deudas y el equilibrio fiscal, podrá, digamos, recuperar el balance y con eso una pronta recuperación económica y ser alguien más atractivo para las inversiones de tanto inversores privados como empresas. En el siguiente ejemplo sobre la empresa, es muy común que en toda empresa de emprendimiento que al principio no funcione, suele pasar mucho, como esperaba, donde no hay ingresos de lo esperado. Por lo general, muchas empresas usan sus reservas o cuentas de ahorro con el fin de pagar los gastos corrientes. Pero en caso de no disponer fondos, generalmente se negocia con el banco para acceder a un préstamo, cosa que también es algo común. No muchas empresas tienen dinero de sobra. Lo recomendable es tomar medidas anticipadas, reducir gastos y la plantilla de personal de la empresa, negociar reajustes o despedir personal. En caso de que la situación mejore, ahorrar para tener recursos en tiempo en los llamados tiempos malos, donde no hay mucho movimiento económico. Un ejemplo que se puede aplicar más rápidamente es el ejemplo de las empresas em, de turismo, los que venden las heladeras también, tienen una etapa, una época o temporada donde se suele haber más ventas que otras y aprovechan eso para subir un poco los precios debido a la demanda y cubrir la pérdida de la otra temporada. Pero en caso que la situación no mejore, lo ideal es diversificar o ofrecer descuentos para poder recuperar parcialmente la inversión y atraer más clientes a futuro. Tengamos en cuenta que bueno, el ejemplo de los autos, tiene un costo de mantenimiento continuo. El seguro, la póliza, la técnica, personal de mantenimiento, los mecánicos, los electricistas, también lo que ocupa el lugar, incluso el cambio incluso de aceite, batería, recarga, todo que tiene que estar al orden siempre incluso. Lo ideal es reducir incluso o sacar estas unidades lo más rápido posible. Un ejemplo puede ser una peluquería o un negocio que sacan ofertas esporádicas con el fin de liquidar stock y renovarlo y también obtener ganancias aunque mínimas de la esperada, cosa que sucede en muchas empresas. Si la situación no mejora, se decidirá hacer una auditoría, claro. Como última medida, muchas empresas optan por hacer auditoría para, digamos, analizar sus cuentas. En caso de no lograr las metas, se suele avisar con anticipación el cierre de la fábrica. O sea, a pesar de que hayas aplicado esto y otras medidas más, no siempre las empresas suelen pasar un mal momento, muy pocas son,
Generalmente un promedio del 100% solo el 90 cierran y queda el 10 en un promedio de 30 años. O sea, el 10% de las empresas sobreviven a un plazo mayor de 30 años. Y actualmente es menos ahora. Donde digamos que, bueno, debido al cierre de la fábrica donde todos sus activos se subastarán con el fin de recuperar lo prestado, o sea, al banco, que bueno, el banco siempre va a salir ganando, y pagar las deudas y liquidación del sueldo, o sea, esto debido al cierre y el despido se suele en muchos países también dar una pequeña contribución al empleado con el fin de que pueda cubrir sus gastos a un determinado tiempo hasta que encuentre un nuevo empleo. Esto lo determina también la justicia y el ente también, ¿no? Puede ser tanto nacional como privado, las auditorías hacen eso. Todo esto se pasa a una casa subasta con el fin de obtener y recuperar un poco de lo que sobra, se le entregará también al propietario como una pequeña ganancia. Luego, claro, de descontarlo de la deuda del banco, la deuda de la fábrica y la liquidación de sueldos. Ya en el último caso, más orientado a la finanza personal, tenemos más margen de maniobra. Todo dependerá de saber gestionar y proponerse hacer un cambio. Entiendo que divertirse es algo que todos hacemos, pero si no controlamos los gastos para el día a día, no nos alcanzará para las cosas más básicas como comer y vestirse. Y esto suele pasar muchas veces incluso. Generalmente hay que tener un gasto en tiempos buenos como en los malos siempre. O sea, ajustar nuestros gastos, tener una pequeña reserva de ahorro. O sea, si es posible, 50 para gastos, un 30% para ahorro y un 20% para inversión, aunque suele variar ese promedio, aunque es el más genérico, claro. Aclaro que todo el mundo trabaja para disfrutar de la vida, claro. O sea, no les pido que sean ahorradores compulsivos también, pero hay que tener guardado un cierto porcentaje del dinero en caso de que las situaciones de emergencia o eventos inesperados o incluso gastos inesperados puede que aparezca, por citar como un desempleo debido a que la empresa cerró, un familiar que cayó enfermo y está dinero para una operación, una pandemia, como lo que pasó con el COVID. Y acá hay miles de ejemplos también que puedo citar. Y bueno, así como mencioné, también tenemos que tener en cuenta que estas decisiones pueden impactar a nuestro historial crediticio para empezar. Siempre para estos casos es importante gestionar los gastos y ahorros, pero dejando siempre a un lado la explicación tanto de los países, empresas y personas, aunque no lo crean, bancos, organismos, incluso el mismo gobierno nos evalúa constantemente y en base de si cumplimos o no, podríamos acceder a mejores tasas, cosa que bueno, la mayoría de acá creo que va a invertir o va a comprar su casa. Lo ideal es tener tasas de interés muy bajos, o sea que te cobren mucho menos, si es posible, con el fin de que te ahorres unos cuantos dinero. Tengamos en cuenta también de que esto no es de la noche a la mañana, esto es una cultura, son hábitos que uno crea. O sea, también siempre estamos tentados a comprar lujos también. Un nuevo celular, una computadora, pero hay que saber también gestionar los gastos. Al final del día, o sea, si podemos ahorrar, sería genial. Entiendo que a muchos también no les alcanza, pero si tengamos aunque sea un pequeño porcentaje y si con el tiempo va sumando, podríamos acá decir que estamos haciendo nuestros primeros pasos para una buena gestión financiera. Y ni hablar si sos un encargado, un líder o un administrador. Esto va a repercutir mucho en tu empresa y en tu cultura de trabajo. Influye también los hábitos a tu familia y eso también. Y tu economía al final del día es el reflejo de uno mismo también. Si esa persona sabe gestionar, invertir, ahorrar, también es muy importante.
Y el tema del historial crediticio, voy a hacer un video sobre eso en otro para, para otra clase, pero sí, los bancos evalúan préstamos en servicios, o sea, tarjetas, te revisan, todo eso va sumando. Pagares que no fueron pagados, deudas con alguna empresa o alguna compra, retrasos de pagos, todo suma en el historial crediticio y eso se evalúa. En función de eso, las empresas determinarán si, la empresa no, el banco determinará si tendrás un buen o una baja tasa de interés. O sea, si fue bien tendrás una baja y si fue mal tendrás una alta debido a la persona que, bueno, y a la evaluación que se dio. Por eso suele tardar también los préstamos en ocasiones dadas. Y en caso de que no, bueno, suelen ser de altas tasas. Pero generalmente los bancos previenen eso más en el aspecto de 2008, la crisis de 2012, donde se evaluó, y ni hablar la crisis del 29, el crack financiero también. Pero bueno, agradezco a todos que hayan venido a ver mi video, les deseo buena suerte, saludos y éxitos. Y nos vemos para el siguiente video que haré.